Bienvenidos a Podcast Semilla. Yo soy Germán, no me habréis visto aquí, normalmente está Quique, pero hoy se encuentra detrás de cámaras. Y os quería presentar a un ser humano maravilloso, Sergio García. Bienvenido. Muchas gracias, Germán, por invitarme. Un placer estar aquí con quien nos está viendo además. Un placer. Y nada, empezamos un poquito con todos nuestros entrevistados, preguntando por su historia personal, su camino de vida. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito sobre tu infancia, tu juventud, cómo despertó tu interés por la sociología? Pues mira, yo soy de Rentería, es un pueblo de Guipúzcoa, nací en San Sebastián y pasé la infancia en Rentería y después me fui a estudiar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a Vitoria. Entonces, el último año de carrera estuve de Erasmus en Escocia y empecé a tener inquietudes y el caso es que acabé finalmente en Honduras. Fui a colaborar como voluntario en un orfanato y allá me quedé muy impactado por las desigualdades sociales y económicas, pero me sentía sin herramientas para poder contribuir. En el orfanato hacía de todo, ayudaba a servir las comidas a los niños, les enseñaba a leer, les enseñaba a conducir el coche, a hacer juegos y deportes. Incluso en algún momento era el contacto con los donantes internacionales de Estados Unidos, pero así todo me sentía que no tenía herramientas. Después de allá fui a Colombia a colaborar con una fundación que tenía programas para el desarrollo y tenía una universidad con la que estudié educación y desarrollo social y económico. Y de nuevo, a pesar de que estuve ahí casi 5 años, sentía que con un poco más de formación en ciencias sociales podría contribuir más, y a finales del 2007 que me enfermé y tuve que volver a España para recuperarme, decidí que era un momento quizá oportuno para proseguir con los estudios superiores, y ahí hice un máster en Sociología, el CAP, y luego la tesis doctoral en Sociología, y desde allá pues me he dedicado a las ciencias sociales. Entonces este contacto con otras culturas te transformó completamente y cambió tu perspectiva. Totalmente, sí. Al principio también las inquietudes filosóficas, espirituales, empecé justo el último año de carrera, empecé a estudiar diferentes religiones, finalmente me comprometí con la fe Bahá'í, y luego la estancia en Latinoamérica fue lo que detonó finalmente esa inquietud social más profunda. ¿Qué papel ha tenido en tu mirada social y en tu compromiso la fe Bahá'í? Ha sido central. Lo primero que ha sido un revulsivo, como te decía, para organizar mi vida. Yo venía del mundo del deporte. De hecho, el último año de carrera tuve opción de quedarme jugando a baloncesto en Escocia y luego tuve una oferta para entrenar un equipo profesional, aunque no era de la Liga ACB en España. Pero ya al haberme acercado a la fe Bahá'í y darme cuenta de la necesidad de trabajar por un mundo mejor, pues cambiaron mis perspectivas y me marché finalmente a Honduras, y no me arrepiento de nada, ha sido extraordinario. Pero digamos que el contacto con la fe Bahá'í sirvió de revulsivo, y luego finalmente a partir de ahí pues he ido orientando mi vida ante lo que yo creo que son las convicciones centrales de la fe Bahá'í, que tienen que ver con contribuir a transformar la sociedad, establecer una sociedad más justa y pacífica. Has trabajado en campos muy diversos, en radicalización violenta, envejecimiento, gobernanza. ¿Qué dirías que los une desde tu mirada sociológica? Pues mira, he llegado a todos esos campos por diferentes senderos. Al desarrollo social y económico me acerqué por mi compromiso con la fundación que te mencionaba en Colombia y mi estancia en Honduras. De hecho, yo quería aprender más sobre desarrollo social y económico para contribuir precisamente a erradicar la pobreza, que era algo en lo que he estado viviendo todos los años que he estado en Latinoamérica, porque finalmente sobre todo vivía en zonas rurales e indígenas. Entonces el desarrollo social y económico está vinculado con esa faceta. La gobernanza tiene que ver con dos cosas. Uno es cuando empecé a hacer la tesis doctoral, conseguí un contrato con la Universidad Jaume I de Castejón para un proyecto de investigación que estaba relacionado con un think tank, un laboratorio de ideas en el País Vasco, que es Globernance,
que dirige y fundó Daniel Innerarity. Y el think tank se llama Instituto de Gobernanza Democrática, Governance. Y entonces ahí fue cuando me tomé conciencia sobre la relevancia también de las políticas públicas y del gobierno para propiciar procesos de desarrollo, pero también para mejorar la vida social en general y gestionar los bienes públicos. Digamos que eso sería la segunda vía. Y la tercera, la de la seguridad, que la radicalización violenta tiene que ver con eso, tiene que ver más con la preocupación por la paz, por la violencia, y en la tesis doctoral mía abordé la cuestión de la seguridad colectiva a nivel internacional. Entonces, después ya cuando entré a trabajar en la universidad y también previamente con la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad de Madrid de España, de la seguridad se desprendía un área que es la de la radicalización violenta, ¿no? Entonces ahora sí que en los últimos años, desde que ya me he consolidado en la Universidad Pública de Navarra, digamos que mi perfil investigador tiene que ver con el triángulo que se encuentra entre la gobernanza, la seguridad y el desarrollo. Si queremos que haya desarrollo, tiene que haber buena estabilidad política, un buen ejercicio del gobierno, pero al mismo tiempo también tiene que haber seguridad, porque si no hay seguridad, procesos de desarrollo pueden verse truncados. Entonces hay una relación dinámica entre esas tres cuestiones y es a lo que le presto atención últimamente. Al principio le he prestado atención a nivel macro, la gobernanza global, la seguridad colectiva y el desarrollo como aspiración, y en los últimos años me he centrado más a nivel micro, ¿no? en zonas locales o regionales específicas, en Guipúzcoa, País Vasco, Madrid. Vamos a centrarnos un poquito en esto que dices de la gobernanza global. ¿Cómo crees que podemos avanzar hacia un sistema más justo para la humanidad? Bueno, esa es una pregunta complejísima, ¿no? Pero bueno, uno podría decir que un elemento clave del mundo actual es que todos los procesos sociales se han mundializado, y esto cualquiera que nos esté escuchando lo tiene claro. Las migraciones son globales, los flujos económicos son globales, la tecnología hace que la información sea global, nos puede estar viendo gente en cualquier parte del mundo, la cultura incluso se ha mundializado, las amenazas, el terrorismo, el crimen, el cambio climático, son todos globales, mundiales. Sin embargo, la política como instrumento clave de la vida colectiva para gestionar los flujos no se ha globalizado, por lo menos no ha seguido el mismo ritmo de globalización que los otros procesos sociales, y esto ha producido lo que llamamos un déficit de gobernanza global. Hay instituciones internacionales, no es que el mundo esté sin gobierno, no un gobierno mundial, sino sin un sistema para gestionar los flujos, existe, pero es defectuoso, ¿no? Es un sistema además que está fundado en diferentes centros, no hay un solo centro. Las Naciones Unidas fueron creadas después de la Segunda Guerra Mundial con la intención de por lo menos convertirse en instrumento para preservar la paz, la seguridad y también impulsar procesos de desarrollo pues bien coordinados a nivel internacional, pero vemos que las Naciones Unidas tenían que haberse reformado pocos años después de su creación, estaba en la Carta de las Naciones, pero esa reforma nunca ha llegado y ha hecho que hoy día las Naciones Unidas no sean suficientes para ejercer una gobernanza global efectiva. Entonces hay otros instrumentos que han surgido de manera paralela a la ONU, que compiten con la ONU o por lo menos se complementan sin llegar a resolver la cuestión de manera totalmente efectiva. Las cumbres, los G, el G7, el G8, el G20, los BRICS, serían intentos para establecer un sistema de gobernanza global que finalmente no es efectivo, ¿eh? Entonces, reformar la arquitectura institucional global sería un elemento clave. No resolvería todos los problemas del mundo, pero sería un elemento clave por lo menos para gestionar esos flujos mundiales. Ya termino, la última idea. Cuando vemos lo que ha ocurrido en los últimos 5 o 6 años, la COVID-19, la guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israelí, vemos que la desesperanza o la frustración de muchas personas emerge de un rechazo absoluto ante las injusticias o un intento de resolver un problema global como la COVID, pero la constatación de que no tenemos instrumentos para hacerlo. O sea, no hay un mecanismo efectivo para poder mediar entre Rusia y Ucrania. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el instrumento legítimo para hacerlo, por la forma en la que está configurado, son 15 miembros,
10 son rotativos y 5 permanentes, con poder de veto hace que se bloqueen las decisiones, porque uno, en el caso de Rusia y Ucrania, uno de los países que está implicado, que tiene poder de veto. Además, el Consejo de Seguridad no tiene un ejército propio, por lo tanto, si hay una resolución no puede implementarla. Y otros instrumentos como la Corte Penal Internacional, que también es un gran avance para la humanidad, que es un tribunal internacional que se encarga de juzgar casos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, con independencia de dónde se produzcan, por encima de los estados, pero no tiene tampoco una policía para poder implementar sus resoluciones. Digamos que ese es el gran desafío de nuestros tiempos, el no tener instrumentos para resolver estas cuestiones de grandísima trascendencia que están afectando el mundo de hoy. Antes, uno de los ejemplos que has puesto ha sido la pandemia. ¿Qué aprendizajes sociales y humanos nos dejó? Mira, yo durante la pandemia tuve una época de mucha esperanza, porque eso que te he mencionado sobre la necesidad de reformar la arquitectura institucional global es algo que mucha gente reconoce, pero no parece que no hay un incentivo suficiente para que se produzca, no haya voluntad política. En cambio, durante la pandemia se generó de manera forzada un experimento internacional y la gente estaba preocupada, al principio también los gobiernos, los intelectuales, y surgieron un montón de propuestas para reformar la arquitectura institucional y así poder responder de manera efectiva, primero ante la COVID, con procesos concertados, coordinados para diseñar la vacuna, hacer la ciencia más abierta, pero también para poder hacer otras reformas, por ejemplo, el sistema económico internacional, que está desterritorializado, y ya premios Nobel como Spengler decían, con el malestar de la civilización, uno de sus grandes libros, mencionaban que hay que reformar la economía internacional porque se ha deslocalizado, y la deslocalización, aunque parecía algo muy racional, porque bueno, si tú puedes producir en China, que es más barato y encima hay mano de obra cualificada, y el sistema de transporte te permite poner productos en 24 horas en cualquier parte del mundo, pues ¿por qué no lo vas a hacer? Produzcamos en China. Porque eso ha generado dependencias, vulnerabilidades. Entonces, digamos, durante la COVID surgieron muchísimos debates para reformar estas cuestiones pendientes desde hace muchísimo tiempo. Yo tenía mucha esperanza y me impliqué además pues en muchos medios de comunicación, escritos, radiofónicos, audiovisuales, y publiqué un libro después recogiendo un poco esas propuestas, ¿no? Ahora, si me dices, ¿qué aprendizajes ha habido? Ahora, mirando hacia atrás, me quedo con una especie de desazón, porque esa ventana de oportunidad que se manifestaba en los debates que aparecían, por ejemplo, en los medios de comunicación o las declaraciones de los representantes políticos, han quedado prácticamente en nada. Sí, pues, ¿qué ajustes se han hecho? Pues bien, a nivel científico se avanzó mucho, porque aunque al final fueron los estados los que corrieron a tener vacunas propias y la iniciativa de las Naciones Unidas por tener una vacuna común no fructificó, pero sí que avanzó mucho la ciencia, y muchos países y científicos e incluso empresas farmacéuticas decidieron hacer públicos los resultados de sus investigaciones sin pensar tanto en las patentes, y eso es algo que ha afectado el sistema científico actual, y la ciencia durante ese tiempo se había valorado. Pero más allá de eso no ha quedado tanto, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer es ¿cómo crees que la religión, cómo se relaciona con la ciencia y la política en el espacio público? Una de esas grandes cuestiones también. Si tú me dices cuál debería ser la relación de la religión con la ciencia y con la política, te diría que primero hay que definir qué queremos decir por religión, ¿sí? Si por religión entendemos el conjunto de creencias, supersticiones, fanáticas que circulan por gran parte del mundo de hoy, sería preferible que estuviera alejado de la política y la ciencia. Pero si las reúne, no solamente sería bueno o tendría derecho a participar en el debate público, sino que es necesario que participe, porque los grandes retos que tenemos actualmente no han sido solucionados de manera efectiva: el cambio climático, el envejecimiento de la población, la reorganización de la vida económica, la gestión de los flujos migratorios, etc. Entonces necesitamos recurrir a todos los poderes que la humanidad ha tenido a su disposición a lo largo de la historia, y la religión sin duda ha sido uno de esos grandes poderes, de esas fuerzas civilizatorias. Entonces es natural que queramos disponer de uno de esos poderes, introducirlo en el debate público para poder responder ante esos grandes desafíos, ¿no? Digamos que ahí habría un tipo de relación entre la religión, la política y la ciencia.
Ahora, desde otro punto de vista, quizá un poco más complicado, dices, bueno, ¿y cuál es la relación entre la ciencia y la religión? Es que aquí, de nuevo, dependiendo de la concepción que tengamos de religión, podríamos decir, mira, pues la relación debe ser de esta manera o de otra. Yo, esencialmente, teniendo en cuenta que la religión parece ser un sistema de conocimiento y práctica vinculado con grandes figuras proféticas que aparecen cada 500 o 1000 años, que además ellos revelan palabras que se suelen compilar en forma de libros que conforman los grandes textos sagrados, y después hay comunidades que giran en torno a ese texto y que inician un proceso de aprendizaje para traducir el texto a la realidad de sus vidas y de la sociedad. Desde ese punto de vista puede haber armonía con la ciencia, pero no una armonía que suponga dos esferas totalmente separadas, la religión para lo espiritual y la ciencia para lo material. Eso podría ser un tipo de relación, no está mal. Pero si vemos el tipo de enseñanzas que hay en la religión, vemos que la religión habla de la realidad espiritual, pero también de las implicaciones que eso tiene para la vida individual y social. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la religión también hay principios, enfoques para organizar la sociedad. La ciencia se encarga principalmente de la realidad material, biológica, pero también de la realidad social. Entonces, tiene que haber un diálogo en esa esfera de lo social entre la ciencia y la religión, sin que ninguna de ellas se introduzca en la esfera de la otra. Es decir, la religión y la comunidad que lleva adelante ese proceso de indagación que mencionaba para traducir el texto a la realidad, tiene sus propios criterios de legitimar las verdades. Pero la ciencia también. Tú no puedes introducir un elemento nuevo a la comunidad científica sin que pase los filtros de la misma comunidad científica. Tiene que haber habido una investigación, la investigación tiene que ser publicada, para que sea publicada tiene que ser una revista de impacto, la revista tiene que ser una revista que siga un proceso de revisión por pares ciegos. Cuando eso ocurre hay un elemento que se introduce dentro de la ciencia. Entonces, el decir que la ciencia y la religión pueden dialogar en el ámbito de la sociedad no significa que se vayan a meter cada uno en su esfera de actividad, pero sí que encontrar un modelo de desarrollo sostenible alternativo, el poder resolver cuestiones como la criminalidad, el terrorismo, la pobreza, exige lo mejor de la ciencia, pero también lo mejor de la religión como fuente de percepción y también como fuente de movilización social. El último ejemplo que planteo. Muchas personas del mundo quieren la paz. Muchas personas del mundo quieren erradicar la pobreza. Pero muy pocas personas piensan que es posible. ¿Por qué? Porque carecemos, por un lado, de una visión del mundo que queremos construir, una visión compartida, y también no tenemos confianza en la naturaleza humana, por la experiencia vital o por el clima de cinismo que se ha hecho. En cambio, la religión plantea ideas sobre la importancia de servir a los demás, sacrificarse por un mundo futuro, esboza un mundo alternativo que podemos construir entre todos. Por lo tanto, la religión es una fuerza motivacional que libera el poder de acción colectiva, es una fuerza que ningún otro sistema tiene la capacidad de motivar. Por lo tanto, la ciencia y la religión están en diálogo también para estimular al individuo a sacrificarse por el bien común y por esa visión alternativa del orden social. Antes has mencionado algunos retos sociales. ¿Me podrías decir cuáles son los más urgentes, quizá? Sí, esa es una de las cosas que más o menos hay consenso. Sin duda, uno de los grandísimos desafíos que tenemos ante nosotros es el de la efervescencia climática, la ebullición climática, el cambio climático. Es un gran problema global. Es verdad que algunos biólogos, historiadores, pues plantean que la Tierra ha tenido ciclos y por lo tanto es natural que haya un ciclo, pero lo que es indiscutible es que en los últimos 200 años se ha producido una alteración de las condiciones climáticas como resultado de la acción humana. Y eso está generando una tesitura en la que el clima se está volviendo más extremo, las islas están siendo afectadas, hay mayores incendios, los recursos se vuelven más escasos, entonces va a ser una fuente de gran conflicto. Entonces ese sería
uno de esos grandes desafíos, probablemente el mayor, y además es la oportunidad para que la humanidad se organice para responder a un fenómeno global. Luego tendríamos otras cuestiones también de gran importancia, como las armas nucleares. La carrera armamentística es uno de esos grandísimos retos que tenemos, porque hay capacidad casi para destruir el planeta, y algunos de los acuerdos que se habían establecido sobre la carrera armamentística pues se han puesto en cuestión en los últimos años. Entonces, las armas de destrucción masiva vienen a ser otro de esos grandísimos problemas, el terrorismo internacional, el crimen internacional. La ONU habla de 7 grandes amenazas colectivas, entre las que están las que he mencionado, también las cuestiones relacionadas con la pobreza, las enfermedades infecciosas. Digamos, hay una serie de amenazas también globales que son fundamentales. Pero luego hay otras cuestiones que quizá no son tan visibles, pero que son fundamentales. Una es la reorganización del sistema económico, como te decía. El modelo de desarrollo social económico, que ha generado muchísima riqueza en los últimos 150 años, ha llegado a un punto a partir del cual ya no genera los beneficios que genera, por varias razones. Límites ecológicos, pero también está generando grandes desigualdades. Aunque la riqueza total haya crecido, las desigualdades han crecido también. Por otro lado, es un modelo dependiente y vulnerable. Dependemos de recursos que están en otras partes. La producción agrícola, por ejemplo, la alimentación, cada vez se produce en menos espacios. Aunque producimos más alimentos a nivel colectivo, se produce en menos espacio por menos personas. Por lo tanto, la resiliencia está siendo mucho menor. Y además, el modelo actual de desarrollo genera conflictos inherentes. Cuando hay muchas desigualdades, genera conflictos. Por lo tanto, hay que reformar eso. Y no sabemos bien cómo, ¿no? La economía además está, como decía antes, deslocalizada, la idea de que puedes producir en cualquier parte del mundo, pero no tenemos un modelo alternativo, y hay una gran cuestión. Luego estarían los desafíos que tienen que ver también con el envejecimiento de la población. Sobre todo esto afecta más a Occidente, pero las pirámides poblacionales son pirámides inversas, y eso significa que los sistemas de protección social que hay en países occidentales en los próximos años van a tener que reconcebirse, porque no hay población para poder seguir contribuyendo a las arcas, y eso necesariamente va a implicar que haya mayor rol de la migración, de las poblaciones que migran, pero hay que gestionar eso bien, ¿no? Cómo gestionar las migraciones, la diversidad, pues es un grandísimo desafío. Y no quiero alargarme, sí, por poner el último desafío que tenemos frente a nosotros, tiene que ver con las implicaciones de la tecnología en todas sus dimensiones. Por un lado estaría la robotización. Hay posibilidades de robotizar y automatizar muchas más industrias de las que están actualmente automatizadas, y eso supone un impacto sobre la mano de obra, sobre el tipo de mano de obra y de trabajo que se tendrá que resolver. Por otro lado, tendríamos las tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial y los desafíos éticos que puede suponer, de regulación, etcétera. Y por otro lado, tendríamos los desafíos vinculados a las tecnologías de la información, que además se alían con la inteligencia artificial, y que tendríamos lo que llamamos la desinformación, el clima de posverdad, que hace muy difícil se ha generado un tipo de ignorancia mucho más sofisticada que la ignorancia que había en el pasado. Anteriormente la ignorancia era el resultado de la falta de información y conocimiento, pero hoy día el tipo de ignorancia que tenemos es el resultado de la incapacidad para gestionar tal aluvión de información que tenemos a nuestra disposición. Entonces serían algunos de los desafíos más relevantes que tenemos ante nosotros probablemente. ¿Qué pasos sencillos podemos dar para transformar la sociedad en lo cotidiano, lo local, en nuestras comunidades? Un paso es iniciar procesos de construcción de comunidad. Eso, por ejemplo, la comunidad ha sido un elemento clave de la vida social históricamente, desde los primeros Homo sapiens, aunque eran comunidades minúsculas, ¿sí?, de 30 a 50 individuos, pero siempre la vida social ha estado anclada en el territorio. Y es verdad que los primeros Homo sapiens eran nómadas, pero desde que hay civilización, la vida ha estado anclada en un espacio geográfico. Y la comunidad local, geográfica, ha sido fundamental para la identidad, la pertenencia, el apoyo mutuo, para socializar a las nuevas generaciones en los valores, para organizar la economía, para muchas cuestiones, ¿no?
¿Qué pasa? Que con la modernidad, en el siglo XVIII, la Ilustración, el inicio de la modernidad, también pues, se puso al descubierto que las comunidades tradicionales, que todavía existen en muchas partes del mundo, tanto en Occidente como en países no occidentales, en Occidente no se ven tanto, pero existen, las comunidades eran opresivas con la persona. La mayor parte de las comunidades eran opresivas con el individuo y por lo tanto la modernidad se basa en la idea de que hay que disolver las comunidades tradicionales, tienen una vida mucho más libre pues en las ciudades, donde todo está desdibujado, la vida de la persona es libre en el sentido que no tienes compromisos sociales, nadie habla de ti, puedes hacer lo que quieras. ¿Qué sucede? Que se pensaba que la necesidad de pertenencia que tiene el individuo, que es una necesidad básica, se podía satisfacer con los clubs, lo que llaman comunidades de adscripción, grupos a los que tú te adherías de manera voluntaria, no grupos al que pertenecías por haber nacido, tu familia y tu comunidad geográfica, sino que tú vivías en una gran ciudad y podías elegir el club al que quieres pertenecer y esa es tu comunidad. Se pensaba que eso, junto con las redes sociales, ahora que surgen las redes sociales, eran dos tipos de comunidad que iban a satisfacer ese sentido de pertenencia. Claro, cuando vemos, primero, que no satisface esa necesidad, y dos, que necesitamos los desafíos que he mencionado yo, que parecen globales, se libran en la localidad, en lo más básico de la localidad. Reorganizar el modelo económico, empezando por la agricultura, exige que un grupo de personas a nivel local empiece a pensar sobre cuestiones de producción agrícola, comercialización, incluso procesos educativos para poder emprender proyectos que den autosuficiencia a mi propia comunidad. Y claro, necesitamos construir esas comunidades porque no existen. Entonces esos desafíos globales se tienen que librar en el ámbito local o en barrios específicos y hay que reconstruir esas comunidades para poder emprender. De nuevo, con la COVID surgió toda una esperanza de que en la comunidad se organiza la economía. La comunidad es la que tu vecino es el que te da la comida si tú no puedes salir a comprar, ni siquiera tu familiar. Ahora se está olvidando, pero eso es un elemento clave, que en el ámbito donde uno viva se pueda crear grupos de personas que emprenden proyectos pequeñitos dirigidos hacia esos grandes desafíos que hemos planteado, ¿no? Luego, pues estaría la cuestión de que a nivel también de políticas públicas se pueden hacer cosas, entonces las políticas públicas realmente podrían también contribuir mucho a ciertas cosas, ¿no? Sería muy bueno tener un sistema de protección social básico para esos grupos que no se han beneficiado de nada de las políticas económicas, mientras se intentan experimentar pues, con nuevos modelos económicos que a medio y largo plazo faciliten la vida de todos, pero temporalmente la misma ONU dice que se necesita tener un escudo de protección social para los más vulnerables. Y luego pues habría muchas cosas relacionadas también con tu comportamiento, con mi comportamiento individual, que no van a solucionar las cosas porque necesitamos proyectos colectivos. Eso sí que es claro. Mi comportamiento individual es parte de la solución, pero es solo una parte pequeña. Tengo que hacerlo, pero al mismo tiempo tenemos que emprender procesos colectivos, los grupos, las comunidades, las instituciones con sus políticas públicas y los individuos, ¿no? Serían tres actores fundamentales si queremos mejorar las cosas: yo, mi comunidad con un proyecto colectivo y las instituciones de la sociedad tienen un rol que jugar. Pero vamos, a nivel individual hay cosas también, ¿no? Como las decisiones que tomamos en el día a día también afectan la sociedad en la que vivo. Si yo decido estar consumiendo constantemente ciertos productos vinculados a los combustibles fósiles, pues soy parte del problema relacionado con el cambio climático. Puedo decidir tener otro estilo de consumo diferente. Si siempre dependo del coche para hacer cosas, lo mismo, si compro ciertos productos o tengo dinero en bancos que están vinculados con las acciones y las armas, estoy contribuyendo. Entonces, hay muchas decisiones que a medida que tomamos conciencia individual podríamos emprender de manera distinta a la que la hacemos. Entonces, hay también espacio para ello, ¿no? Es interesante esto que has dicho de que cuando la pandemia surgió, de alguna manera estas comunidades como comenzaron a florecer o verse, cuando hay urgencia, vemos que estas comunidades surgen, ¿no? Pues pasó también con la Dana o también con el apagón, que todo el mundo como comenzó a juntarse y hacer cosas por los demás. Puede ser que esté relacionado con la urgencia, a lo mejor. Sí, seguro, sí. O sea, la respuesta ante los problemas actuales necesita un estímulo, un revulsivo, porque
la inercia es seguir las pautas de comportamiento individuales colectivas, entonces salvo que haya cosas excepcionales es muy difícil tomar conciencia de eso y decidir hacer las cosas de manera diferente. Por eso es que los grandes conflictos violentos suelen servir de revulsivos. Yo confío en la capacidad humana y la capacidad colectiva para hacer ajustes sin necesidad de esos grandes conflictos violentos, pero a veces es difícil. Entonces, por ejemplo, una de las cosas fundamentales, que no solo lo digo yo, ¿no? Lo dice gente de Daniel Innerarity, el interés individual, el interés nacional, puede entenderse de dos maneras. Uno es lo que me beneficia sin pensar en todos los demás, ni en el futuro, etc. Pero hay otra manera de ver el interés de forma más sofisticada. O sea, yo creo en el altruismo y en la acción desinteresada. Sin embargo, para transformar el modelo actual, también podemos recurrir a otro tipo de interés más sofisticado. Entonces, por ejemplo, los estados, cuando piensan solo en sí mismos, muchos de ellos a medio plazo lo que están teniendo van a tener un problema mayor para ellos. Si viéramos que todo está interconectado, porque el mundo actual es un mundo complejo, interconectado. De hecho, las ciencias físicas nos ayudan incluso a ver cómo está el mundo entrelazado. Lo que pasa en una parte del mundo antes o después afecta a la otra. Entonces, si reconociéramos eso, aunque los individuos, los grupos, los países pensaran solo en sí mismos, verían que lo mejor para ellos es organizarse de forma que pensamos en la totalidad, porque antes o después va a afectarnos, ¿no? Entonces, tiene que haber una combinación de esas cosas. En momentos de crisis estamos obligados a resolverlo por supervivencia, pero también estas tomas de conciencia sobre nuestra interdependencia y la posibilidad de organizarnos de manera más racional, teniendo en cuenta esa interdependencia, también está sobre la mesa. Y luego, sin duda, la religión, como te decía, la religión genera utopías, no utopías como proyectos inalcanzables, sino visiones de un mundo alternativo que pone en cuestión el orden actual y comunidades que se motivan para poder trabajar por ese mundo. No solamente comunidades, sino realmente un proyecto colectivo para hacerlo. ¿Qué consejo les darías o nos darías a los jóvenes para empezar a cambiar el mundo? Hay varias cosas. Yo diría que hay dos cosas fundamentales. ¿Sí? Una es comprometerse con la educación y el conocimiento. Para poder contribuir a cambiar la sociedad, uno necesita entender cómo está la sociedad y recurrir a lo mejor de la ciencia y a lo mejor de las tradiciones que han acumulado también conocimiento práctico sobre la vida. Y luego el comprometerse socialmente en el entorno en el que uno vive. ¿Sí? Las dos cosas a la vez, ¿no? Uno tiene que comprometerse con su educación, porque la educación es el eje del desarrollo, y por el otro lado comprometerse con la acción desde el primer momento en el entorno donde uno vive. No siendo un activista caótico que hace todo el rato cosas, sino decidiendo bien el tipo de emprendimientos en el que uno se va a implicar, pero comprometerse a largo plazo con eso. Al final, resolver estos problemas que tenemos requiere un compromiso de vida. No se logra haciendo 3 o 4 acciones en un momento determinado. Entonces, yo creo que esas dos cosas son fundamentales, ¿sí? ¿Nos podrías compartir alguna experiencia concreta que te haya marcado especialmente en tu vida? A lo mejor con tus viajes a Sudamérica. Sí, hay muchas cosas que me han marcado. Una, sin duda, fue ir a Honduras. Eso que me marcó mucho porque yo sabía que el mundo era injusto o que había desigualdades. Pero verlo en primera mano, entonces yo me acuerdo cuando llegué a Honduras, a la Villa San Antonio, volé, además era jovencito y no tenía casi recursos, pero que quería estar en Honduras sin depender ya de mi familia, tenía 22 años, y hice un viaje larguísimo, de Irún, creo que cogí un tren a Madrid no sé si fue a Londres, Miami, después llegué a Tegucigalpa, tardé 2 días, y cuando llegué allá, a la Villa San Antonio, no conocía a nadie, y llego al orfanato, yo veo todos esos niños, digo, estos se van a morir mañana. O sea, estaba seguro de que se iban a morir, no había visto esas condiciones de vida jamás, y eso me afectó profundamente. Esa noche estaba solo, lloraba, digo, Dios, ¿dónde he venido? Justo al día siguiente, otra experiencia, había una madre con una niña que llevaba con diarrea 15 días y no tenía ningún tipo de medicamento porque en esa comunidad no había nada. Entonces eso me marcó profundamente, y luego ver todos esos niños, era un orfanato de 100 niñas, tampoco es que fuera gigante, pero ver las experiencias de todas esas niñas sin lo más básico, ¿no? Y tener una familia y cómo eso les había afectado tanto, pues me marcó mucho, ¿no? Y de hecho,
todo lo que hago ahora, pues mucho en la universidad, dentro de la comunidad Bahá'í, siempre estoy pensando en eso, no se me ha ido de la cabeza. El compromiso es cómo poder contribuir la medida de lo posible a resolver esas cuestiones que afectan al mundo de hoy y sobre todo a los más vulnerables. Entonces eso me ha marcado profundamente. Luego me marcó mucho ir a Colombia también y entrar en contacto con dos instituciones como el Instituto Ruji y Fundaec. A nivel intelectual eso ha sido el mayor acicate que he tenido, sin duda. Y eso que he hecho varios másteres, he hecho la tesis doctoral, me dedico a investigar, pero ese contacto con Fundaec en particular me ayudó a aprender a pensar, ¿sí? Es decir, que pensar es difícil, no es que sepa pensar bien, pero en ese contexto con Fundaec creo que percibí lo que significa pensar más allá de los horizontes propios, y luego la experiencia en Colombia con tanta gente diversa pues también me ha afectado, ¿no? Digamos, serían dos grandes momentos. Y antes de eso, y con eso ya sería el último, el contacto con las enseñanzas de Baha'u'lláh y el cambio totalmente de perspectiva sobre la vida, ¿no? Ese sería el primer elemento de cambio, sí, y los otros serían empujones más fuertes en ese sendero. Hay otra frase que también suele resonar mucho en mi cabeza, y es un llamamiento al individuo, ¿no? Dice: dedicad vuestra mente y voluntad a la educación de los pueblos y razas de la tierra, para que quizás por el poder del más grande nombre las disensiones que las dividen sean borradas de su faz y la humanidad se convierta en los sostenedores de un único orden y los habitantes de una misma ciudad. Eso resuena siempre en mi mente y me recuerda el compromiso social que uno ha de tener y lo dota de sentido de vida, ¿no? Muchísimas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo con nosotros, Sergio. Un placer, gracias por invitarme, gracias a Quique, que está detrás de los micros, y gracias a todos los que nos están viendo. Esto fue Podcast Semilla, un espacio para sembrar esperanza y acción. Os esperamos en el próximo episodio. Adiós.